Hola amiguitos, ¿cómo están? Amiguitos de Templo Bautista y amiguitos de cualquier parte que nos estén mirando en esta tarde a través de este video. Les doy la bienvenida y les doy muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos aprendiendo la primera parte de la lección acerca de cómo Dios mandó pistas a la gente, a su pueblo, acerca de cómo sería el Salvador que vendría, el Redentor que vendría a salvar a la gente de sus pecados. Y vimos que a Dios le hablaba el mensaje después de que Adán y Eva pecaron. Dios prometió enviar un Redentor, pero pasó mucho tiempo y durante todo ese tiempo, antes de que viniera Jesús, Dios estaba hablando a través de sus profetas, sus mensajeros. El profeta era el que Dios le daba el mensaje y él lo entregaba a la gente. Bueno, lo que los profetas recibían de Dios eran como pequeñas pistas, ellos lo escribían y ellos se lo hacían saber a las personas, al pueblo de Dios, a los israelitas, para que supieran cómo sería el Salvador, de dónde vendría, cómo nacería, todo eso. Entonces, eran como pequeñas pistas que los profetas estaban dándole a las personas acerca del Salvador, para que cuando viniera, ellos supieran quién era. Bueno, entonces dijimos, ¿verdad?, que cuando el tiempo se llegó, que se cumplió, pues Dios envió a su Hijo. Y él creció, ¿verdad? Fue un niño, un joven, un adulto, pero él fue diferente porque era Dios y hombre a la vez. Y cuando él estaba creciendo, demostró, ¿verdad?, que él era el Salvador prometido, empezó a hacer cosas, ¿verdad? Cuando tenía aproximadamente 30 años, empezó a hacer cosas y a decir cosas que mostraban que él era el Redentor que Dios había prometido enviar y que él era el Todopoderoso y que se interesaba por las personas. ¿Te recuerdas? Que esta serie de lecciones se llama Jesús es Dios y él se interesa por las personas. Y el mensaje secreto de la semana pasada es que aquí está. Jesús es Dios y se interesa por las personas. Lo completamos, ¿verdad? Y después hablamos que esa serie de lecciones así se llaman. Cómo Jesús es Dios y tiene todo el poder para hacer todas las cosas, porque Él es el creador, y también cómo Él se interesa por las personas como tú y como yo y como cualquier persona. Entonces dijimos, ¿verdad?, que Él es omnipotente, ¿verdad?, que quiere decir que Él es el todopoderoso. Y entonces vamos a quitar esto para poder tener la segunda parte de nuestra lección de hoy. Esta es la segunda parte y vamos a ver cómo Jesús demostró que Él era el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso que tenía poder para hacer cualquier cosa y también cómo se interesa por las personas. Entonces, recuérdate, cuando yo diga, dilo conmigo, tú tienes que decir que Jesús es Dios, Él se interesa, Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿ok? Dilo conmigo, Jesús es el Dios Todopoderoso. Sí, Él tiene todo el poder sobre todas las cosas. Y vamos a verlo hoy durante la lección. Bueno, Jesús creció, ¿verdad? Mucha gente lo empezó, cuando empezó su ministerio tenía como 30 años. Y Él empezó, como te digo, primeramente a enseñar y todo eso. Y entonces la gente empezó a seguirlo. Y Él, muchas personas eran sus discípulos de Jesús. Pero eventualmente Él escogió a 12 discípulos o a 12 apóstoles para que ellos anduvieran con Él. Hacían muchas cosas juntos, comían, reían, viajaban juntos, pero sobre todo ellos aprendían de Jesús. Y entonces un día Jesús y sus discípulos fueron invitados a unas bodas, ¿te imaginas? ¿Sabes? Las bodas de entonces, del tiempo bíblico, no eran como las de hoy. Las bodas podían durar hasta una semana, ¿te imaginas? ¡Wow! Ahorita las bodas de un día se gasta mucho dinero. Es muy caro. Pero allá, en ese tiempo, las bodas duraban hasta una semana, ¿te imaginas? Entonces, el novio, las personas encargadas de la fiesta tenían que tener suficiente comida para toda una semana, para la gente, para que comiera la gente por una semana, y también bebida. Tenían que asegurarse que había suficiente bebida. Y la bebida que se usaba entonces era el vino. Bueno, cuando Jesús estaba ahí y sus discípulos en esa boda, en las bodas de Caná, aquí está, mira. Sí, no sé si puedes ver, aquí dice Caná y está en Galilea. Aquí, Caná de Galilea. Entonces él fue invitado, ¿verdad? Y
Y entonces se dieron cuenta, ¿verdad?, que había un problema. Oh, no, el vino se les terminó. ¿Te imaginas? El vino se les terminó. Y qué vergüenza para el novio, para las personas encargadas de la boda, ¿verdad?, de la fiesta. Y qué desilusionante para las personas ir y decir, no tienen que tomar. Pues era muy importante que tuvieran suficiente comida y suficiente vino. Y sabes, la madre del Señor Jesús, María, también estaba allí en la fiesta. Dice la Biblia, déjame te leo un poquito. Dice, fueron también invitados, dice, estaban allí la madre de Jesús, invitados a unas bodas en Caná de Galilea, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, vino la madre de Jesús y le dijo, no tienen vino. ¿Sabes? ¿Qué quería María que hiciera Jesús? Que hiciera un milagro, que ayudara. Ella no dijo, las personas le dijeron, ven María, ayúdanos, tú nos vas a ayudar a resolver este problema. No, ella fue y le dijo a su hijo, no tienen vino. Entonces Jesús le dijo, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Porque Jesús no quería que todavía supieran quién era él. No quería. Pero ¿sabes qué? María no se dio por vencida. María le dijo a los sirvientes, escucha lo que dijo. Entonces dice, Jesús le dijo, ok, su madre le dijo a los que servían, hacer todo lo que él os dijere. ¿Te imaginas? Entonces, les dijo que hicieran todo lo que Jesús les dijera, no lo que dijera ella, pero que hicieran lo que Jesús les dijera. Pero dice ahí, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. ¿Sabes? Ahí había 6 tinajas de agua. Y las tinajas eran muy grandes. Y dice conforme al rito de la purificación de los judíos. Quizás eran para darle a la gente cuando llegaron a la fiesta para que se lavaran los pies. Porque allá no había carreteras. La gente andaba con sus sandalias en los caminos y se llenaban todos de polvo. Y cuando llegaban las gentes a un lugar, les daban agua para que se lavasen los pies. Quizás por eso estaban esas tinajas ahí, ¿verdad?, para lavar los pies de los invitados. Pero ahí estaban. Entonces, eran muy grandes. Eran muy grandes. En cada tinaja podía caberle, ahorita te digo, demasiada agua. Y aquí está la otra. Bueno, ahí te la voy a poner, aunque la tengo también ahí en el visual, ¿verdad? Pero como que ya te la voy a poner aquí, a ver si no se cae. Entonces, en cada una de las tinajas, fíjate lo que dijo Jesús. Les dijo Jesús, llenad esas tinajas de agua. ¿Te imaginas? Llenen esas tinajas de agua. En aquel entonces no es que nomás ponen la tinaja debajo de la llave y le abren el grifo. No había eso. Tenían que ir a sacarlo del pozo. ¿Te imaginas? Entonces, a ver, vamos a fingir que vamos a sacar agua del pozo. A ver, agarra la cubeta y bájala para abajo. Y va abajo y luego ya la subes. Vamos, para arriba. Y la vaciaban. ¿Ok? Otra. Tira la cubeta para abajo. Y luego llénala y súbela para arriba. Y vacíala. Bueno, los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo. Y llenaron las tinajas. Y cada tinaja podía caberle de 20 a 30 galones de agua. ¿Te imaginas? 20 o 30 de esos galones de agua. Yo no sé cuánto tiempo se tardaron ellos para hacerlo. Me imagino que bastantito, porque tenían que ir al pozo a sacar toda esa agua, ¿verdad? Y cuando él ya estuvieron listas, aquí está, todos ahí estaban sirviendo, ¿verdad?, llenándolas, mira, con los cántaros, las tinajas de agua. Entonces, cuando ellos ya terminaron, Jesús les dijo algo extraño. Dijo, saca algo de agua, dije, y entonces llévasela al maestresala. Mira, la persona encargada de la fiesta. Entonces dijo, cuando el maestresala, ok, entonces Jesús le dijo, saque ahora y llévenla al maestresala. A ver, saca un poquito de agua de la tinaja y llévasela al encargado de la fiesta. Vamos, hazlo tú también. Finge que estás sacando agua de la tinaja y llévasela al encargado de la fiesta. Entonces, él se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó, a los sirvientes se le llevaron el agua. Entonces, cuando la persona, dice, se la llevaron. Y cuando el maestresala, o sea, el encargado, el camarero, probó el agua hecha vino, sin saber de dónde venía. Sin saber que esa agua, un momento antes había sido agua. Pero ahora ni sabía agua, ni se veía como agua. Ahora era vino. Jesús había convertido el agua en vino, ¿te imaginas? ¡Wow! Y el maestresala estaba tan
tan impresionado que fue con el novio y le dijo, siempre se sirve el mejor vino al principio y luego cuando ya están muy tomados ya le das el corrientito, ¿verdad? Porque la gente ya no sabe ni qué está tomando, tanto que han tomado. Pero él le dijo, pero tú, dijo, has servido el mejor vino hasta ahora. ¿Te imaginas? ¡Wow! Jesús había convertido el agua en vino. No era magia, no era truco, era un milagro. Jesús estaba demostrando que Él es el Dios todopoderoso, que tiene control sobre todas las cosas, fíjate, el agua. La convirtió en vino. Yo no podría. ¿Tú sí? Yo no podría, pero Jesús sí, porque Él es el Dios todopoderoso. Y Él lo estaba mostrando. Dilo conmigo, Jesús es el Dios todopoderoso. Él lo estaba demostrando, que Él tenía control sobre todas las cosas. Bueno, ¿sabes? La Biblia dice, mira, escucha lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesús. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Fíjate, todas las cosas Jesús las creó. Por Él fueron creadas y para Él. Y es para que todo lo que creó a Dios, Jesús es Dios, es para darle gloria, para darle alabanza a Él. Él lo hizo todas las cosas solamente con hablar. El sol, la luna, las estrellas, las plantas, las peces, los aves, todo eso. Y sabes que también te creó a ti. Y te creó para que le des honor, para que le des gloria, para que le digas qué grande es Él. Pero tú no lo haces siempre, ¿verdad? Porque no eres perfecto. Pero aún así Él te ama. Él es tan maravilloso que solamente Él podía hacer que cada parte de tu cuerpo funcione a la perfección con las otras partes para que te mantengas vivo, jugando, corriendo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Entonces, Jesús es el Dios todopoderoso. Y Él demostró su poder al convertir el agua en vino. Y entonces, pero ¿sabes qué? Este fue el primer milagro. Dice la Biblia que fue el primer milagro, la primera señal que Jesús hizo para demostrar que Él es el Dios todopoderoso. Y Él ¿sabes? Como 3 años después de que Él convirtió el agua en vino, Él cumplió su trabajo aquí, su misión aquí. Él murió en la cruz. Él vino y ¿sabes qué? Después de vivir una vida perfecta, de no pecar, de hacer todo lo bueno, Él murió en la cruz de una manera horrible, una manera cruel, como un criminal, ahí colgado, casi desnudo, sangrando porque le pusieron corona de espinas, le pusieron clavos en sus manos y en sus pies, pero solamente Él tenía poder para hacer eso, porque Él es el Hijo perfecto de Dios. Y el pecado es feo, es horrible, por eso la muerte, el pago del pecado tenía que ser horrible, y Jesús la sufrió por ti y por mí. Y Él fue separado de Dios, de su Padre, por primera vez, por ti y por mí. Porque cuando Él estaba en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Él sentía que estaba solo, porque Dios lo dejó solo, cargando el pecado tuyo y el mío. Y murió. Y cuando lo enterraron, toda la gente pensó, bueno, ya se terminó todo. Pero no. Fíjate, todo eso Él lo hizo por amor a ti y a mí. Escucha lo que dice la Biblia. Dice... y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por puro amor a ti y a mí, es que Jesús murió en la cruz. Por amor a ti, porque tú solo no podías tú librarte de ese pecado que traes desde que naces, ese deseo de hacer lo malo. Jesús murió, y cuando lo enterraron, muchas personas pensaban, ya es todo. Es el fin, pero no era el fin, porque Jesús, ¿sabes qué? Resucitó con poder, y Él se levantó, y Él, para demostrar que Él es el Dios todopoderoso, resucitó de la muerte, y muchos lo vieron vivo. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Y regresó con su Padre Dios. Él demostró que Él es el Dios todopoderoso. Dilo conmigo, que Jesús es el Dios todopoderoso. Sí, y bueno, ese día, porque Él demostró que Él era todopoderoso cuando convirtió el agua en vino, ¿te acuerdas? Y ahí estaban sus discípulos y Él lo vieron. Entonces, ¿sabes? Dice la Biblia que ellos como que no entendían todavía, porque ese es el primer milagro que Jesús hacía, pero iba a mostrar por muchas cosas
de muchas maneras que Él era el Dios Todopoderoso. Y ese día los discípulos cuando vieron eso, han de haber dicho, wow, eso era agua, nosotros lo vimos, lo trajeron del pozo y lo llenaron los sirvientes, nosotros lo vimos y ahora es vino y el mejor vino. El mejor vino, niños, había convertido Jesús con esas tinajas de agua. Y los discípulos, ¿sabes qué? Empezaron a creer en Jesús. Todavía no sabían quién era, pero ellos empezaron a creer en Jesús. Empezaron a poner su confianza en Él. Y Él haría muchas cosas para demostrar que Jesús es el Dios Todopoderoso, que se interesa por las personas. Dilo conmigo, Jesús es el Dios Todopoderoso. Y, ¿sabes? Él se interesa por ti. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Escucha lo que dice la palabra acerca de esto. Dice la Biblia, en Juan 20:31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta historia que te acabo de contar fue escrita en la Biblia para que tú creas, dice, se escribió esa historia y muchas más, todo lo que está en la Biblia, dice, para que creas que Jesús es el Cristo, el prometido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el único que puede librarte del castigo del pecado. Jesús es el único que puede darte vida y vida eterna, la vida que tú necesitas para vivir en el cielo algún día. ¿Has creído tú en el Señor Jesucristo? Si no lo has hecho, es momento de que creas. Quizás Dios te ha hablado en tu corazón y sabes, ¿verdad? Porque la semana pasada hablamos como todos hemos ido por nuestro propio camino, haciendo nuestra propia voluntad y merecemos el castigo de Dios, de estar separado de Dios para siempre en un lugar de castigo eterno. Y quizás ahorita me estás viendo por primera vez o me viste la semana pasada en el video y recuerdas, oh sí, yo he hecho cosas malas y ese pecado me separa de Dios. Pero en este momento tú puedes creer en el Señor Jesucristo porque como dice la Biblia, esta historia se escribió para que tú creas que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida, la vida eterna. Cierra tus ojos por favor ahí donde estás y en este momento dile a Dios acerca de tu pecado. Dile que tú reconozcas que has pecado y que estás arrepentido de tu pecado. Dile a Dios que tú crees que el Señor Jesucristo murió, resucitó por ti, para librarte del castigo del pecado. Y ahora dile a Jesús, Jesús, yo creo en usted. Perdone mis pecados y déme vida eterna. Y ahora agradécele, porque Él te ha dado vida eterna. Si tú has creído verdaderamente en este momento, en lo que Jesús hizo por ti, que murió, resucitó por tus pecados, entonces tú tienes la vida eterna. Dios dice, si crees, yo te doy vida eterna. Tú crees y Dios cumple su palabra. Él te ha dado vida eterna. Abre tus ojos, por favor. Si tú ya creíste en el Señor Jesús, ahora ya tienes vida eterna. Ya perteneces a la familia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y Él promete no dejarte ni desampararte. Él va a estar contigo siempre mientras tú vives en esa tierra. Tú lees la Biblia cada día. Si tú no tienes una Biblia, bueno, dile a tus padres que te compren una. Y tú empiezas a leer en el libro de Marcos, porque ahí en el libro de Marcos, ahí es un poquito más sencillo para ti, para que empieces a leer. Y se encuentra en el Nuevo Testamento. Y si tú no sabes cómo buscarlo, bueno, pues busca en la tabla de contenido. Y ahí vas a encontrar todos los libros de la Biblia. Como cualquier libro que tú leas, tiene un índice y ahí lo vas a encontrar. En el Nuevo Testamento ahí se encuentra Marcos. Cada día lee la Biblia y Dios te va a mostrar qué maravilloso Él es. Y todo lo que Él hizo para mostrar que Él es el Dios Todopoderoso. Y a ti, que ya has creído en el Señor Jesús, que ya tienes la vida eterna, también puedes hacer lo mismo. Leer la palabra, recordar que no importa el problema que estés, como estas personas están en un problema, pero nunca te va a faltar el vino, claro, tú no vas a estar en un problema como ese, pero quizás estás enfrentando otros problemas, yo no sé cuáles, pero Dios sí lo sabe, porque Dios te conoce, sabe dónde vives y sabe por lo que estás pasando. Entonces tú debes recordar que Jesús es el Dios Todopoderoso y que Él está contigo. Y Él promete no dejarte ni desampararte. Déjame te leo lo que dice aquí la Biblia. Dice, no te desampararé. Aquí está, 3:13-5, dice, no te desampararé ni te dejaré. Él estará contigo siempre. No importa por lo que estés pasando, dice, el Señor es mi ayudador y no temeré.
no debe temer. Recuérdate que si Jesús hizo este milagro, Él, bueno, si resucitó de la muerte, no hay nada imposible para Él. Recuérdate que en esta semana, que cualquier problema por lo que estés pasando, no hay problema más grande que Jesús, que Él es Dios y se interesa por ti. Él se interesa por todas las personas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Bueno, espero que lo recuerdes. Muchas gracias por acompañarme y seguiremos nuestra gran aventura en esta serie de lecciones que se llama Jesús es Dios y Él se interesa por las personas. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme.